Hola, bienvenidos a todos. Bueno, mientras esperamos a que se sumen más personas, les cuento un poco lo que tenemos para septiembre en Albor. Vamos a estar presentando un webinario sobre integración generacional en empresas familiares agropecuarias junto a Cnitio. Y si todavía no lo hicieron, los invitamos a suscribirse a nuestro blog y a descargar el ebook que tenemos en esta ocasión, que es Claves para una ganadería rentable y digital para el 2026. El mismo se encuentra disponible en alboragro.com. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, arrancamos oficialmente. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de Albor y Simplesa. Mi nombre es Marina, yo soy líder del área de comunicación y voy a estar moderando el encuentro en el día de hoy. El webinario de hoy se llama El camino a un balance confiable para tomar decisiones y vamos a conocer cómo una empresa agropecuaria referente en Tucumán, que se llama Cusillos SRL, logró trazabilidad completa entre gestión y contabilidad. Les cuento, Carlos, si querés pasar la diapositiva. Albor tiene, para los que no los conocen, Albor tiene más de 35 años acompañando al productor agropecuario. Nuestro propósito es respaldar el trabajo del productor agropecuario para que su empresa trascienda. Estamos en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y lo que buscamos es que las decisiones del campo se tomen con datos reales. Entre nuestras soluciones se encuentran Albor Campo, que es la gestión integral, Albor Cultivos, es la puerta de entrada a la digitalización, Albor App Cultivos y Albor Analytics by Simplesa para inteligencia de negocios. Albor Campo es donde se junta todo lo productivo, lo administrativo y lo contable, lo financiero, en una sola plataforma. Es una herramienta web de fácil acceso, que tiene gestión ganadera, agrícola, maquinaria y tambo, con informes de gestión y control en tiempo real y simple de usar. Para contarnos todo esto en detalle, hoy nos acompañan dos personas que conocen el tema de primera mano. Carlos de Francesco, quien es partner certificado de Albor y consultor con más de 15 años de experiencia en gestión agropecuaria. Y Joaquín Martínez Navarro. Joaquín es licenciado en Administración de Empresas y Executive MBA, que acompaña a En Simplesa a empresas agropecuarias a mejorar procesos, sistemas de información y tomas de decisiones. Bienvenidos a ambos a este webinar del día de hoy. Gracias, Marina. Gracias, Marina. No, por favor. Antes de que Carlos y Joaquín nos cuenten en vivo cómo se trabajó en el caso de Cusillos, les vamos a compartir primero, escuchar el porqué del cliente. Les vamos a compartir un video donde Alberto Galdeano, director ejecutivo de Simplesa, entrevistó en esta oportunidad a Nicolás Remis, socio y gerente general de Cusillos SRL, una empresa agrícola del NOA, como mencioné anteriormente. En esta charla, Nicolás nos cuenta por qué la información confiable y auditable es tan importante para una empresa como la suya y qué buscaban lograr en este proceso. Después del video, retomamos el vivo con Carlos y Joaquín para meternos de lleno en cómo lo lograron. Ahora vamos a ir con el video. Ahora se los vamos a compartir. Alberto Galdeano, me toca liderar la consultora Simplesa y en esta oportunidad estamos con Nicolás Remis, gerente general y dueño de una empresa agrícola de NOA. En primer lugar, bienvenido Nicolás y gracias por confiar tanto en Simplesa como en Albor para registrar, generar información y sobre todo para que puedan tomar mejores decisiones empresariales, ¿no? Le cuento un poquito a quienes nos escuchan que Cusillos es una empresa especialmente agrícola, ubicada en el NOA de la Argentina, con mucha escala en agricultura y muy profesional en cada uno de los procesos que ejecuta y todo el tiempo está trabajando en cómo hacer que esos procesos cada vez sean más profesionales y hagan más competitiva la compañía.
Bienvenido, Nicolás. Hola Beto, buenas tardes. Muchas gracias y gracias por la invitación, un placer estar acá. Y gracias por las consideraciones. Me parece que te quedaste un poco grande nomás en las consideraciones, pero bueno, aceptadas. No, por favor. Bueno, van a ser breve esta entrevista. Después va a venir Joaquín Martínez Navarro y Carlos de Francesco a contarnos el cómo lograron trabajar la información en Cusillos. Yo te voy a preguntar sobre el qué, ¿bien? Y en el qué, contanos un poquito por qué es tan importante la información para Cusillos, sobre todo pensando en la competitividad de la empresa, ¿no? ¿Qué atributos tiene que tener la información? ¿Por qué para ustedes es tan importante trabajar en estos procesos? A ver, creo que nosotros nacimos como una empresa, en primer lugar, creo que la información para cualquier empresa es sumamente importante para la toma de decisión. Uno toma decisiones en base a información. En la medida que tiene buena información, toma mejores decisiones. En la medida que tiene mala información. Y, y un concepto que tenemos que la información nunca es suficiente, siempre puede mejorar. Y la verdad que el tiempo demuestra cuando de alguna manera a veces conversamos en el directorio de Cusillos y vemos con qué información tomábamos decisiones hace 10 años atrás, con qué información tomábamos hoy, por ahí decimos, estamos locos. Creo que, no sé si es que era mala información, pero hoy hay información mucho más consistente, eso es lo que ha pasado durante los años, y, y creo que también, no solo por una cuestión de convencimiento de que eso te permite tomar mejores decisiones, sino también en el caso nuestro por una cuestión de necesidad que Cusillos es una empresa que originalmente estaba compuesta por 4 socios, actualmente por 8, y a su vez Cusillos es dueño del 50% de otra empresa donde ingresan socios nuevos. Entonces, la información en cuanto a calidad y en cuanto a auditabilidad es sumamente importante. Y imagínate, con 8 socios más otros socios que tenemos en la segunda empresa Garmat, hay una diversidad de información que muchas veces te reclaman y eso siempre a uno se le ocurre algo nuevo que se podría ver o se podría ver mejor o pide un poco más de consistencia en cierto nivel de información y eso nos ha obligado de alguna manera a tener que profesionalizar todo ese flujo de información y cómo la vemos, ¿no? Buenísimo. Le cuento un poquito a quienes nos escuchan que el, el ejercicio pasado, Cusillos y las empresas que están en el grupo pudieron cerrar su balance de gestión 100% desde la contabilidad, ¿no? La contabilidad no solo para fines fiscales, sino la contabilidad también para tomar decisiones de gestión. Y esto es, sobre todo, explicar el 100% de los cambios patrimoniales con un estado de resultado, además de las variaciones propias de cambios entre cuentas de activos y pasivos. Y esto se logró todo desde la contabilidad y trabajando conjuntamente el equipo de Cusillos, el equipo de Simplesa y el equipo de Árbol. Esto hace que la información hoy de esta compañía y de las compañías del grupo sea auditable. ¿Qué tan importante para ustedes es que la información sea auditable? A ver, trato de explicártelo gauchitamente. Por lo que comentaba antes, por la composición y por
por el concepto que tenemos de la información, para nosotros siempre fue sumamente importante, aunque nunca fue la prioridad, se fue dando con el tiempo, porque a pesar de ser una empresa de muchos socios que no es una empresa distinta porque no es una empresa familiar tradicional, sino son socios no emparentados, por decir de alguna manera. Hay mucha confianza con los equipos de trabajo y eso fluye, pero siempre fue como un anhelo, un objetivo hacerlo. El tema es que muchas veces veíamos que no existían o no conocíamos las herramientas hasta que empezamos a conversar de la necesidad con ustedes, con Albor, y bueno, eso fue surgiendo. Y después en el camino nos dimos cuenta que esa información auditable no solo era importante para, si querés, lo valoraron mucho menos los accionistas, tal vez por esta cuestión de confianza, si bien le gusta, pero me parece que en los equipos de trabajo eso ha sido, no sé si llamarlo un golpe anímico o ha sido algo que los ha entusiasmado muchísimo, no solo por el hecho de ver esa consistencia, sino también porque le ha facilitado un montón de información, más que hoy hay que recurrir a distintas plataformas, con todo el nivel de digitalización, el hecho de que la información sea auditable facilita muchísimo el trabajo. Nosotros certificamos RTRS, ASC, una norma específica para ARCOR también. Ahora no estamos en proceso de hacer una certificación de una normativa que es exclusiva de COFCO, y todo el hecho de que esa información sea auditable facilita enormemente todo el proceso para atrás de certificación. Entonces, por eso te digo, me parece que el impacto más grande terminó siendo en los equipos de trabajo, más que en lo que por ahí pensábamos que íbamos a estar más contentos nosotros, ¿no? Está bueno porque un poco lo que planteas es que es importante ser confiable con los accionistas, pero ya tenés esa confianza, y sobre todo en este nuevo mundo con los clientes y los proveedores, ¿no? Que es un poco esto nuevo que se viene de las certificaciones, ¿no? Nico, última pregunta y te la planteo de cara al futuro. ¿Qué te imaginás o qué te gustaría que pase con la información en una empresa como Cusillo? ¿Qué te gustaría que ocurra? No tengo idea cómo será el futuro, mucho menos cuando veo que hace un par de años pensaba que era fundamental algo que conversábamos la semana pasada con vos, Beto, que hace 2 o 3 años pensábamos que cualquier información que queríamos ver dependíamos 100% del desarrollo de Albor. Después fuimos mutando a tablero, hoy con la inteligencia artificial cambia el concepto. Te da la sensación como que no hay límites para hacerlo. Algo de lo que conversábamos, que hoy, tal vez con mi mirada muy desde lejos todo, pero veo que cualquier sistema de gestión va a terminar siendo una base de datos que, de la medida que te ordene mejor, va a permitir que a través de la inteligencia artificial saques información mucho más ágil. Y te diría, si me preguntas a mí qué es lo que me imagino, es justamente eso, una fluidez y una consistencia de la información, y de poder integrar información que manejas con otra plataforma de producción, de productividad, de manejo de maquinaria, de administración de administración de maquinaria, de gasoil,
con cualquiera, ¿no? Me parece que tengo la sensación de que todo eso va a ser mucho más fácil y no va a ser una limitante ningún tipo. Antes nos limitábamos para hacer algún tipo de análisis el hecho de la velocidad con la que fluía la información. Me parece que no vamos a tener, no sé si estoy siendo demasiado light, por decirlo en mi, en mi visión, digo light por facilitar un montón de cosas en las que no tengo idea, pero a lo que veo me parece que eso, vamos hacia eso, ¿no? Hacia esa fluidez de la información. Sí, buenísimo. A la fluidez en la digitalización de los datos y a la superfluidez en la construcción de información a partir de esos datos, que es un poco lo que nos viene pasando en estos últimos meses con la inteligencia artificial y probablemente se potencie en el futuro. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Nicolás. Nuevamente, agradecerte por el tiempo, por confiar en estos equipos para profesionalizar la información de Cusillos. Y seguimos con este webinar donde un poquito les contamos en esta primera entrevista el qué, y ahora viene de la mano del resto de los equipos el cómo. Muchas gracias y los dejamos en buena compañía. Gracias, Beto, y gracias a todo el equipo de Albor y de Simplesa por el trabajo espectacular que están haciendo. Bueno, ahí veíamos, compartíamos el testimonio de Nicolás Remis, socio y gerente general de Cusillos. Le agradecemos muchísimo por sumarse. Y vamos a ir, ahora sí, como les dije al principio, vamos a tener encuestas durante el webinar, así que ahí vamos con la primera encuesta. ¿Cómo describirías hoy la confiabilidad de tu información de gestión? Muy confiable, confiable pero dispersa, poco confiable para tomar decisiones. Ahí vamos esperando a que vayan votando. Bien. Bueno, tenemos ya algún resultado, confiable pero dispersa o llega tarde. Así que, Carlos, podemos pasar a la siguiente diapositiva y aprovecho para preguntarte, contanos, Carlos, ¿cómo es el proceso que siguen ustedes cuando entran a trabajar con una empresa como Cusillos? Bien, buenas tardes, Marina. Gracias por la consulta. Bienvenida a toda la audiencia. Y les vamos a contar un poquito esto, cómo trabajamos como una empresa como Cusillos, cómo trabajamos en esta consultoría que hacemos desde Albor, y después Joaquín va a contar todo lo de Simplesa, ¿no? Primero les voy a contar un poquito cómo trabajamos la consultoría en general, y después vamos a ver puntualmente un poquito qué es lo que vimos puntualmente en Cusillos. Respecto a la consultoría en general, lo primero que hacemos, como digo, o lo primero que voy a decir es que el equipo de trabajo de esta consultoría de Albor tiene la experiencia de haber trabajado con Albor, con el sistema, desde afuera y desde adentro. ¿Qué significa esto? Desde afuera y desde adentro. Desde afuera trabajó como usuario, o sea, sabemos lo que podemos lograr con Albor, habiendo sido, como los que tienen hoy el sistema, un usuario más, alguien que carga, alguien que quiere ver reportes, que quiere lograr determinados objetivos con el sistema. Y desde adentro, porque obviamente trabajamos en Albor, sabemos cómo implementar, cómo configurar, y eso nos da para la consultora, digo, una experiencia mucho más grande que nos permite, como digo, con mayor efectividad resolver temas de información que puede tener una empresa. Empecemos con esto. ¿Cómo trabaja la consultoría? Lo primero que hacemos es definimos el objetivo de gestión. Hacemos una mirada retrospectiva, como digo. La mirada retrospectiva generalmente, sobre todo nosotros que trabajamos en proyectos en Albor, por ahí hablando, che, ¿cómo nos fue con los proyectos? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? Esta mejora continua. En este caso, la consultora, nosotros decimos, comencemos por el final. En realidad es una mirada retrospectiva, pero queremos que nos paremos en el futuro. Che, ¿qué quieren lograr con el sistema? ¿Qué es lo que quieren lograr las empresas con este sistema? Y en base a eso nos vamos hacia atrás, como digo, si nos paramos en el futuro, volvemos
hacia atrás y decimos, bueno, si vos querés lograr esto, esto es lo que necesito. Che, si Cusillo quiere lograr el margen bruto agrícola, ¿qué es lo que va a tener que cargar para poder lograr por Albor ese margen bruto agrícola? Un ejemplo que no puede ser, digo, no es de Cusillo porque no tiene ganadería, pero para que entiendan, como que hay audiencias que son también ganaderos y demás, digo, si yo tengo ganadería y digo lo que quiero lograr es cuánto come cada animal, si yo me vuelvo para atrás, digo, entonces vamos a tener que cargar caravaneado, porque si yo te digo, che, ¿cuánto comieron los novillos? Cuando quiera llegar al final, solo voy a saber cuánto comieron los novillos, pero no sé cuánto comió cada uno de ellos. Entonces, lo fundamental para empezar esto es qué quiere lograr la empresa, sus dueños, sus directivos, ¿sí? La gerencia general. ¿Qué es lo que busca lograr del sistema la empresa para luego poder tomar decisiones? Una vez que vemos eso y vemos lo que necesita para eso, y cuando digo de lo que necesita ya vamos a trabajar, trabajamos en el camino, trabajamos en eso, digamos, no es solo qué se necesita, sino quién es el responsable, cómo lo va a informar, de qué manera, ¿sí? Y cuándo. Digo, el quién, el cómo y el cuándo es fundamental. Pero bueno, diseñamos este camino, o sea, vimos lo que necesitaban, sabemos lo que necesita, diseñamos el camino. ¿Qué es este camino? Con lo primero que empezamos es configurar el sistema. Como le dije, conocemos el sistema desde adentro, desde afuera, lo tenemos muy claro, y acá hablamos en este webinar de información confiable, auditable, balance. Albor es un sistema integral que tiene tanto el campo como la contabilidad, todo junto, todo en un mismo sistema, y está respaldado por la contabilidad. Yo soy contador, digamos también ahí en la presentación, y obviamente como contadores sabemos que el plan de cuenta es la base para la información. Si queremos brindar información contable, el plan de cuenta es la base. Entonces empezamos por ese plan de cuenta. Por ese plan de cuenta, por esas dimensiones, Albor tiene unidad de negocio, centro de costo, además de las cuentas contables, y empezamos a configurar y a diseñar eso que esté bien de acuerdo a lo que la empresa quiere lograr. Como siempre digo, si nosotros no hacemos un buen cimiento, si lo metemos como una metáfora con una casa, todo lo que le construyamos para arriba a esa casa después se va a caer. Y esto es lo mismo, si nosotros no tenemos un buen cimiento, una buena base, un plan de cuenta y dimensiones bien definidas, todo lo que le tiremos adentro después no va a servir. Esto es clave. Primer punto que trabajamos en la consultoría. Segundo punto, relevamos procesos. Che, ¿de qué hablamos cuando hablamos de procesos? Bueno, procesos, toda empresa, digo, realiza procesos, los procesos comunes administrativos son compras, pagos, ventas y cobranzas, pero como somos empresa agropecuaria y trabajamos con empresas agropecuarias, también tenemos procesos de campo, como de ellos cosecha, cómo llega esa información de cosecha al sistema, cómo se carga, en qué momento, cómo cumplo los contratos, cuánto tengo en existencia, ¿sí? Hablamos de órdenes de trabajo, o sea, para saber cuánto gasté en los cultivos, en siembra, en pulverización, en cosecha, ¿sí? Cuánto voy gastando en cada cultivo, lote a lote. Y hablamos también de procesos ganaderos, como digo, que son importantes para aquellos que tienen ganadería, de saber, che, en qué momento tengo que dar una muerte, en qué momento tengo que dar un nacimiento, cuándo recategorizo, cuando sea cierta edad, cuando sea ciertos kilos, todos los mismos meses del año. Hay cuestiones claves para cargar que después tienen que ver con la información que yo voy a poder lograr. Entonces, en cuanto a proceso, nosotros hacemos 3 reuniones. Una donde relevamos lo que dice acá, che, contame cómo lo haces, y acá también pongo un ejemplo. Todas las empresas del agro, acá de Albor, generalmente tienen más de 1000 clientes, digamos, todas las empresas sí siembran, cosechan, hacen crías, hacen invernadas, si quieren, está perfecto, pero cada empresa tiene su cultura. Y nosotros no venimos e imponemos un proceso. No vengo y te digo, mira, el proceso de compra es así, el proceso de pago es así. No, cada empresa tiene su... No tengo, digo, hemos trabajado con muchas empresas y no tenemos 2 procesos de compra iguales, 2 procesos de pagos iguales. No, porque cada empresa tiene, como digo, su cultura, su tendón de Aquiles, lo que más le importa. Y eso es importante. Y el proceso lo define la empresa de acuerdo a cómo ella quiere trabajar. Entonces, relevamos, identificamos oportunidades de mejora. Una vez que nos contaron lo que hacen, nosotros no cuestionamos nada, pero hacemos una segunda reunión donde vemos, che, ¿en qué podemos mejorar en estos procesos? Bueno, yo veo que acá haces un doble control, tal vez te convenga hacer uno solo para no hacer tanto trabajo, o haces doble registración. Che, ¿por qué registras acá si registras acá? Evitemos una registración. O te falta un control. Che, en este lugar no haces ningún control, estaría bueno hacer un control cruzado por las dudas. Bueno, vamos a identificar mejoras, las vamos a proponer y la empresa es la que nos va a decir, che, esta la tomo o esta no la tomo. Esta me gusta, esta no me gusta. Y de ahí vamos a una tercera reunión, una vez que definimos que mejoramos, donde escribimos esos procesos. Ahí está, definimos qué es escribir el proceso, definir criterios comunes de trabajo. O sea, la empresa diseña una manera única de trabajar. Acá compra se trabaja de esta manera, en pago se trabaja de esta manera, trabaje yo, trabaje él, trabaje ella. Quien lo haga, todo lo hacemos de esta manera. Y eso es fundamental para que después la información salga como quiere esa empresa. Bien, potenciamos los equipos de trabajo. ¿Con qué potenciamos los equipos de trabajo? Digo,
No solo podemos hacer capacitaciones blandas, le llamo yo, que hacen al ser, al humano, como puede ser comunicación efectiva y demás, pero sino, más que nada en esta consultoría lo potenciamos cuando al equipo, a cada trabajador le decimos, che, vos sos un engranaje, ¿sí? Que sos parte de un todo que vamos hacia allá, vamos hacia un norte, y vos tenés que entender lo que vos haces, dónde impacta. Cuando la persona que carga entiende lo que hace, qué significa, dónde impacta, cómo afecta que está allá, cómo afecta que está antes y cómo afecta en el todo, lo carga de otra manera y empieza a tener una información mucho más confiable y mucho más detallada en el dato que necesita. Acá siempre pongo un ejemplo. Si vos al que carga remito le decís para qué sirve lo que él hace, porque solo carga un remito, pero para qué hace, él puede entender que si no carga el remito, el que va en el campo y tiene que cargar la orden de trabajo, de cuánto gastó, que yo, no puede cargarlo porque no tiene el stock. Y ya lo trabó. Y si alguien compró esa mercadería y de vez en cuando controla si todo lo que compré está remitido, está facturado, tampoco sabe qué está remitido, qué está facturado. Entonces, si nosotros le enseñamos a cada persona, y hablo justamente de ese ejemplo muy sencillo, pero es, che, cada remito, qué hace y cómo impacta en el todo de la empresa, lo que va a hacer, lo va a hacer mucho más atento y va a ser mucho más confiable para tener ese balance con información confiable. Último punto. Esto, trabajamos en alinear, en que se comunique, sí, la operación, yo digo el campo, la administración, y que todo eso baje a una contabilidad, a un sistema de información contable, que todos sepamos qué estamos metiendo y de qué manera. Bien, tercer punto, validamos información en este tipo de consultoría y establecemos hábitos de control. O sea, nosotros generamos un sistema de reportes mensuales que obviamente te permite controlar los resultados y la operatoria del negocio en el día a día. Por supuesto que no solo trabajamos en reportes mensuales, hay reportes que son diarios, digo, un avance de cosecha, un avance de siembra, puede ser diario, hay reportes que son semanales, hay reportes, sí, pueden tener otra digamos, dimensión de tiempo, pero sí o sí va a haber reportes mensuales que también lo vamos a definir con la empresa y lo va a hacer la empresa. ¿Para qué? Como decía un buen amigo mío, los reportes son buchones, Carlos. Los reportes nos hacen que nosotros miremos la info y controlemos esa info y detectemos cosas que rápidamente, como digo, sabemos que puede estar mal. Como digo, si hoy es 11 de agosto y si hoy nos ponemos y decimos, che, si hoy controláramos el gasto de cultivo, vamos a suponer hasta el mes pasado, hasta el 31 de julio, ¿qué gastamos? Y yo veo que la siembra de trigo ahí no está, digo, che, no puede ser algo, no cargamos, porque yo sé que en el campo se sembró el trigo, ¿sí? Pero todavía no está cargado. ¿Qué pasó que no lo cargamos? ¿Falló en el proceso algo? ¿Falló? Entonces, el reporte me permite controlar y mejorar. Siempre digo, cuando hacemos este sistema de reporte con las empresas, lo que nos pasa es que el primero sale más o menos, el segundo casi bien, el tercero bien y el cuarto perfecto. Ya saben todos, digamos, qué tenemos que hacer y eso se empieza a hilvanar y es una mejora continua que lo sucede en la empresa. Por supuesto, cuando contratamos los registros con la realidad del negocio y con la contabilidad, también aseguramos que esa información, como decimos en el título del webinar, sea confiable, sea auditable. Obviamente, si hablamos de contadores, sabemos lo que es auditar y demás, pero tirar dos ejemplos, como digo, en el campo que están buenos para terminar de cerrar algún circuito, es como digo, che, auditar es, che, yo cargo muy bien los remitos, los consultemos todo listo, está todo bárbaro, pero si yo, cuando voy y digo, bueno, vamos a auditar, vamos a contar lo que tenés en el galpón, y miro el sistema y dice que tenés 10 de glifo y el galpón dice 8, algo hice mal. O sea, me doy cuenta que en definitiva lo que creía que estaba tan bien, algo pasó, me olvidé un consumo, me olvidé de, no sé, cargué 2 veces un remito, algo pasó que eso no da. O al revés, che, el sistema dice 10 y hay 12, pero no me está cerrando. El conteo, la auditoría, el controlar finalmente es lo que nos permite confiar en esa información y asegurarnos que todo lo que estamos haciendo es correcto. Y por último, como trabajamos, realizamos reuniones periódicas y digamos, de ajustes. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos todas las semanas, nos reunimos con la empresa, el equipo de trabajo de la consultora, ¿sí? Acompañando, revisando la información, resolviendo desvíos, realizando ajustes, viendo qué puede usar más del sistema, qué puede usar menos. O sea, nosotros tratamos que toda la información se centre en el sistema, en un único lugar, ¿sí? Y que esa sea la fuente de información de la empresa, y trabajamos para que eso suceda, ¿sí? El trabajar semana a semana nos permite estar en contacto todo el tiempo con la empresa, no perder el ritmo, saber que van a quedar tareas para ellos, van a quedar tareas para nosotros, ¿sí? Pero vamos a ir trabajando siempre en explotar el sistema al máximo, definir los criterios de carga para que esa información se cargue como se tiene que cargar y lograr los reportes que queremos lograr. Bien, vamos ahora al caso particular de Cusillos. ¿Qué encontramos en Cusillos cuando fuimos a Cusillos? Bueno, nos encontramos con una empresa que ya estaba sistematizada, tenía un sistema así, pero no tenía un proceso común de trabajo. Un poco lo que yo le expliqué, ¿por qué definimos proceso nosotros en esta consultoría?
Porque, por ejemplo, en Cusillo había varios campos, hay como campos principales, 3 zonas principales con sus campos alrededores, y nos pasaba que cada zona informaba o hacía ciertas cuestiones de determinada manera, y no, como digo, con mala intención. No, yo lo hago así porque se me canta, yo lo hago así porque es lo que se me ocurrió, o porque no sabía cómo hacerlo y lo resolví de esta manera, y la otra lo hacía de otra manera, y la otra, no todos lo hacían de la misma manera. Cuando unificamos procesos, cuando nos fuimos ahí, esto cambió, y ahora todos están trabajando en la misma línea, ahora ya saben todos para qué trabajan y de qué manera. También nos encontramos con información dispersa, ¿no? No había confianza plena en el sistema, entonces había muchos archivos de Excel dando vuelta, el Excel de Gastón, el Excel de Guadalupe, sí, el Excel de Victoria. Digo, había Excel dando vuelta, no quiere decir que se eliminaron todos los Excel, porque siempre algo por ahí queda dando vuelta, pero se trató de que la información esté en el sistema, en un único lugar, donde todos sabemos dónde está, donde todos sabemos cómo se carga, en qué momento, y la podemos ir a ver cuando queramos. Esto también lo cambiamos. Diferentes criterios de registración según cada persona, lo dije, por ahí cada persona va definiendo el criterio porque por ahí no lo tiene claro al criterio general. Dificultad para confiar plenamente en los resultados, como por ahí no conocían plenamente el sistema, veían un dato y sí, pero ¿será real? ¿No será real? Cuando empezamos a constatar eso con la contabilidad y ver que eso cierra, como digo, empiezan a confiar mucho más en la información. Siempre digo esto, algunos me dicen, pero Carlos, si ustedes son un sistema integrado, Álvaro es un sistema integrado, tiene que coincidir. Sí, debería coincidir siempre porque tenemos sistemas de vinculación que hacen cuestiones automáticas y que permitan que esto coincide, pero a veces no coincide por una cuestión de criterios, como digo siempre. Pongo un ejemplo pavo, pero siempre me gustan los ejemplos para que se vea esto, ¿no? Visualmente sea visible lo que estoy diciendo. Si yo cargo una factura de seguro por la contabilidad, pero no la cargué en el gasto de cultivo, cuando yo compare el gasto de cultivo con la contabilidad en el gasto de agricultura, en el gasto de cultivo voy a tener 10 y en la contabilidad voy a tener 12, porque tengo 2 de seguro que acá no están. En el cultivo no los tengo. Bueno, ¿qué pasó? No estaba claro el criterio. Si mi criterio era que ese seguro debería haber estado en el gasto de cultivo, tendría que haber cargado una orden de servicio en el cultivo, que es un seguro, que sale 2, cuando llega la factura la vinculo, y eso me asegura que todo sí esté, digamos, vinculado y que esté igual, que si el gasto de cultivo dice 12, sí, la contabilidad también dice 12. Cuando empezamos a constatar estas cosas, se empezó a confiar mucho más en nosotros. Y una última, pero no la menos importante, sino una de las más importantes, como digo, es la falta de una visión integral del flujo de información. Muchas veces, como digo esto, cuando vos tenés sectores estancos, el de pagos paga, el de compras compra y el de campo lleva los cultivos o la ganadería, digamos, pero no miran a los otros, nos empieza a pasar que, no tenemos claro hacia dónde vamos, sí, mi chito lo tengo bien, pero no tengo el claro el todo. Bueno, cuando tenemos a alguien adentro, en Cusillos, digamos, personalmente, estuvo Gastón, es el líder de administración, y en eso nos ayudó un montón. Él pudo hacer la mirada, digamos, conjunta de toda la empresa, por supuesto que se apoyaba en Nicolás en lo que necesitaba, que necesitaba la empresa, pero iban definiendo qué querían, cómo lo querían hacer, y nos ayudaron a transmitir esto a todo el equipo de Cusillos para mejorar. Segunda encuesta, vamos, Marina. No sé Bueno, vamos con la segunda encuesta, sí, como no. ¿Cuál es tu principal desafío hoy? Tenemos falta de tiempo para cargar datos, información en planillas sueltas, desconexión entre campo y contabilidad y falta de un responsable que controle todo. Bien. Bueno, ahí van respondiendo. Bien, ahí hay un empate entre información en planillas sueltas y desconexión entre campo y... suele suceder, es lo que por ahí pasa. Sí. Bien, ¿seguimos? Sí, seguimos. Bien, les hablé de lo que encontramos cuando fuimos a Cusillos y ahora les voy a hablar de lo que construimos luego de hacer la consultoría, que es lo que logramos, digamos. ¿Sí? Obviamente definimos procesos claros y compartidos, ya les mencioné lo que son los procesos, ya les mencioné cómo lo hacemos, pero ahora todos saben, cómo trabajar. Como digo, todos trabajan de la misma manera, todos informamos de esta misma manera. Hay un camino único que todos siguen y saben hacia dónde van. Hábitos de control. Establecimos estos hábitos. ¿Cuándo vas a controlar? El stock, ¿cada cuánto lo vas a controlar? Y bueno, lo puedes controlar todos los meses, lo puedes controlar cada 3, lo puedes controlar 6.
lo definís, cada empresa va a tener su, como digo, propia cultura, pero tiene que haber esos hábitos de control, en qué momento los vamos a hacer y cómo los vamos a aplicar. Responsabilidad definida, cuando uno define el proceso es como digo, acuérdense de las preguntas, ¿no? Es el quién, cómo y cuándo. O sea, quién es el responsable. El cómo es teléfono por WhatsApp y el cuándo, en qué momento tengo que hará eso. ¿Sí? Eso es importante. Integración entre operación y contabilidad, esto que un poco lo que salió en la encuesta ahí, que por ahí no están comunicados, no están bien comunicados. Bueno, logramos que se integren para que la información fluya y quede bien cargada siempre en el sistema. La información centralizada en un solo lugar, que es el sistema justamente Albor, en este caso. Se estableció un líder interno, ya lo dije, que define, determine cuál es la información que necesita la empresa, los dueños, el directorio, en este caso de Cusillos. Se explotó al máximo el uso, o sea, tratamos de sacarle el jugo al sistema, como digo yo. El sistema tiene muchas cosas que a veces uno las desconoce, entonces cuando definimos cada proceso, también vamos trabajando sobre, en este proceso estaría bueno que use este reporte para control, este reporte para informar, saquémosle el jugo, que hay muchas cosas acá adentro. Y por último, información respaldada obviamente por la contabilidad en pesos y en dólares. Acá también lo dije, o sea, generamos un balance, digamos, en pesos y en dólares. Generalmente en pesos es para el balance fiscal, para liquidar impuestos, y en dólares es el balance de gestión para la toma de decisiones. Y cada uno tiene sus criterios a veces, y esto se puede llegar a llevar. Ya lo voy a explicar mejor Joaquín más adelante. Bien, ¿qué cambió entonces? Trabajamos para que la información llegara otra vez, completa y en tiempo, ¿sí? Porque acá me gusta esta frase, ningún reporte es mejor de los datos que lo alimentan. Dicho de otra manera, como digo, y más campechano, como digo, lo que sea, si vos a un sistema, por más bueno que sea, le metés verdura, va a salir verdura, no queda otra, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en qué información metemos o qué datos metemos para que esa información que se genere sea correcta. Trabajamos los cimientos para una información, como digo, confiable, en tiempo, respaldada por la contabilidad. ¿Qué logramos? Como para cerrar y rápido, algunos reportes de cierre. ¿Qué se ve en un cierre de gestión? Por supuesto que hay miles de reportes más y no podemos presentar todos los reportes en un webinar, pero es importante que vean, ¿qué logramos como reportes de cierre de gestión en Cusillos? Bueno, logramos ver márgenes brutos agrícolas del sistema, más que nada son estos los reportes de cierre de CREA, ¿no? Márgenes brutos, aporte de la actividad al resultado, resultado de la empresa maquinaria, tiene una empresa maquinaria importante, Cusillos. El resultado de producción, ver el resultado de producción, ¿sí? Y analizar un patrimonio, como les dije, en pesos y en dólares. Acá voy a pasar rápido, pero lo importante es esto, un poquito la idea. Esto es el margen bruto desde Albor, es de la Colsa, es de Cusillos, pero más que nada, como digo, acá arriba, si ustedes lo ven, voy a marcar con el cursor, perdón, acá. Si ustedes ven aquí arriba, lo que van a ver es datos, como digo, de hectáreas, de producción, de rendimiento, de esa producción cuánto es mía, cuánto es del socio, cuánto de la parcero, si es mía, si la vendí internamente, si la vendí afuera, si tengo algo entregado pendiente de liquidar, cuál es mi precio bruto de venta, cuál es mi precio neto. Hay un montón de información en este margen que si yo no tengo los criterios claros y yo no cargo de acuerdo a ese determinado criterio, esto no va a salir como yo quiero. Y digo cualquier cosa porque a veces pasa, pero miran acá, pero la venta me suena poco el gasto del flete. Bueno, pero si en las liquidaciones, cuando me viene, está neteado el gasto del flete por una cuestión de IVA y es como liquida ese cerealista, yo tengo que entender cómo tengo que desmenuzar eso y cómo tengo que cargar eso para que este margen refleje lo que yo quiero que refleje. Y ahí está el trabajo que hacemos en la consultoría, focalizado en que queremos ver este margen y en que lo queremos ver de una determinada manera. En definitiva, pasamos rápido. Este margen tiene un ingreso de $167.000, es de Colsa, tiene gastos de semilla, herbicida y demás por $105.000, cosecha por $26.000 y se ganaron $34.000. Esto es lo que dice el margen. No es más que un margen bruto, pero es algo que se obtiene directo del sistema, obviamente cargando todo en él, ¿no? Después vamos al resultado de la empresa maquinaria. Con respecto a la empresa maquinaria, Cusillos también tiene una empresa maquinaria que es importante y acá podemos ver ese resultado. La empresa maquinaria, cada vez que le presta un servicio a la agricultura o a la estructura, como digo, probamos que es la estructura, le factura, como cualquiera le podría facturar, y cada vez que gasta sueldo, gasoil, repuesto, imputa a esa empresa maquinaria y ve si son rentables o no. Bueno, acá está en qué facturó. Bueno, fertilización al boleo, cuántas hectáreas y cuánto, aplicación selectiva, cuántas hectáreas y cuánto facturé, siembra, y así. Tienen acá otro tipo de labores como son embolsado, extracción, que ya no miden por hectáreas, sino que miden por toneladas. Tiene otro tipo de labores que son como mantenimiento de un camino, tapado de pozos, como una maquinaria vial, como digo yo, que también le factura para un gasto de estructura de la empresa, hay una facturación, hay un ingreso, y termina teniendo, como digo, un ingreso
que ven acá, de 1.626.000. Luego tiene sus gastos en combustible, en sueldo, ¿sí? En los distintos rubros que va a tener. Acá podemos ver, che, cuál es el gasto más importante, el de repuestos y reparaciones, le sigue el de combustible, le sigue el de sueldo, podemos ver por porcentajes. Pero en definitiva, agregamos amortizaciones y tenemos que la maquinaria ganó, ¿sí? Tuvo un resultado positivo. Y podemos ver que somos rentables en Cusillo, son rentables desde su empresa maquinaria, más allá de cómo le vaya en cada actividad de la agricultura. Para ir terminando, aporte de la actividad al resultado. Este es como lo dice el reporte, es cómo aporta cada actividad a mi margen bruto, ¿no? Acá tapamos algunos números para que no se vea todo, porque es un webinar público, pero lo que era la colza, que ya lo mostramos, vimos el ingreso, el gasto, es un resumen, digamos, este fue el ingreso, este fue el gasto, esta fue la superficie, el rinde, y tenemos un margen. Después tenemos lo mismo por hectárea, ingreso por hectárea, gasto por hectárea, margen por hectárea, y de lo que más importa en este reporte, que hace el nombre, es cuánto aporta, ¿sí? El 4% de los márgenes brutos lo aporta la colza. Y así para la maquinaria, y así para el garbanzo, y así, ¿sí? Lo mismo, ingresos, gastos y el aporte que hace esa actividad al margen bruto. Una vez que tenemos esto, que también sale desde algo y lo pueden ver desde el mismo sistema, van a tener un resultado final, que es el resultado, como dice acá, por producción, que partiendo de este margen bruto de todas las actividades que tengamos, imagínense también si hay acá empresas ganaderas que están en el webinar, acá también va a aparecer la invernada, va a aparecer la cría, va a aparecer el tambo, va a aparecer las distintas actividades que tengamos. En este caso, Cusillo es solo agrícola y maquinaria. Van a tener un resultado de producción que parte de ese margen, como digo, agrega gastos indirectos, administración, estructura, impuestos, ¿sí? Distintos. Esto se configura, digo, es para que vean un esquema más que nada, pero se agregan los gastos indirectos que tengo, voy a llegar a un resultado operativo, o sea, luego del margen y estos gastos indirectos, un resultado operativo. Si le saco las amortizaciones, llega un resultado por producción. Si a eso le resto la tenencia por vender cereal de otra campaña, supongamos, ¿sí? O no sé, otros resultados, como puede ser la venta de un bien de uso y demás, llego al resultado antes de intereses e impuestos, le resto los intereses, el resultado financiero, y llego al resultado antes de impuestos, le resto los impuestos y llego al resultado final. Este es un esquema, uno puede poner en este esquema lo que quieran en Albor, puede configurarlo como quiera, pero lo importante es que configuremos y trabajemos para que esto otra vez lo logremos sin tener que hacer trabajo extra. Cargamos, tiramos el reporte y este reporte sale. Y obviamente una vez que tiene el resultado de la empresa, que este resultado de la empresa coincide con un estado de resultado de un balance contable que no es igual a este, pero es un resultado contable porque está avalado uno por otro, ¿sí? Va a coincidir, pero está expresado de otra manera el contable. Si tenemos lo que se retiraron los socios, como digo, si nosotros ganamos 100, los socios se llevaron 30, quedaron 70 para reinvertir en la empresa. Y este es el crecimiento. Ya no habla de resultados, sino de cuánto dejamos para que la empresa crezca. Conclusiones finales y cerramos. Gestionar mejor empieza mucho antes que mirar un reporte, lo decimos nosotros desde la consultoría. La información confiable no depende de una sola herramienta ni de una sola persona, ¿sí? Nosotros decimos, es el resultado de la tecnología, sistemas, procesos y hábitos de control y gestión trabajando todos chicos en una misma dirección. Esto es fundamental. Y para cerrar, desde la consultora, nuestro rol es acompañar y diseñar ese camino, ¿sí? Ayudando a la empresa a ordenar esa forma de trabajar para que la información refleje la realidad del negocio y se convierta en una verdadera herramienta de gestión. Muchas gracias. Paso a la sección de preguntas. Gracias, Carlos, muy claro. Ahí justo estaban diciendo en el chat lo claro que sos. Bueno, llegamos a la parte que más nos gusta, que es la de preguntas de ustedes. Si quieren, vayan dejándolas en el chat. Mientras tanto, Carlos, te paso una pregunta que ya nos hace Mariano. ¿Cuál es el error más común que ves en las empresas agropecuarias a la hora de registrar información? Puede haber mucho, pero está buena la pregunta. El error más común me parece que es esto que hablé mucho de los criterios, ¿no? No están claramente definidos los criterios de la empresa, no tiene claro a dónde queremos llegar y cada área, cada persona establece su propio criterio. Entonces, es como que vos vas para acá, él va para allá, él va para allá, y no llegamos a una información que queremos lograr porque nadie tiene claro el todo. Me parece que ese es de lo más común que encontramos. ¿Alguna más, Mari? Ay, perdón, estaba sin audio. Excelente y clarísima la exposición, muchas gracias.
Bien. Bueno, no, ya podemos pasar Le muchas damos el gracias, espacio a Joaquín. Carlos. Sí, le damos espacio a Joaquín. Joaquín Martínez Navarro de Simplesa. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Joaquín, buenas tardes. Voy a compartir pantalla y arrancamos. Dale. Ahí se ve perfecto. Sí, bueno, Sí. arrancamos entonces. Bueno, primero les cuento un poquito quiénes somos en Simplesa. Simplesa es una consultora que tiene fuertes operaciones en el agro y que básicamente nos enfocamos en intentar incrementar la capacidad de crear valor de las empresas, basada básicamente en decisiones, en mejorar sus decisiones. Y tenemos 3 líneas de servicios principales, una línea que tiene que ver con trabajos in company específicos para cada empresa, que tiene que ver con esta toma de decisiones. Después tenemos directorios colaborativos, que son grupos de entre 6 y 10 empresas, donde hay un moderador de Simplesa, que comparten regularmente básicamente los principales dolores y desafíos para llevar adelante sus gestiones y sus empresas. Y después una tercera línea que tiene que ver con la inteligencia de negocios y con la información, que es básicamente en la que yo participo y es un poco de lo que estamos hablando hoy. Si les parece, empezamos a contarles un poco esta segunda etapa del proyecto de información de Cusillos. Básicamente, a partir de esta base, por suerte, sólida que armaron Cusillos, el equipo de Cusillos con Carlos, nos sumamos nosotros al proyecto y básicamente comenzamos por 3 puntos. Uno tiene que ver con las decisiones que toma la empresa y básicamente ponderándolas por el impacto que tienen esas decisiones y qué recurrencia tienen, ¿no? Eso lo traemos mucho, hemos acompañado a Cusillos también en otro ámbito que tiene que ver con el directorio y demás, donde por ahí detectábamos desde los directores qué era lo que por ahí les faltaba a ellos y un poco entendiendo en la operación qué información se necesita, dónde estaba esa información, quién cargaba ese dato y demás. Así que esos 2 puntos tienen mucho que ver con la información y la necesaria para tomar decisiones. Y después hay otro punto que son los escenarios de negocio, ¿no? Nos pasa muchísimo que en las empresas los casos reales de negocios que tienen en su día a día no los tienen bien por ahí implementados en las empresas. Básicamente a veces porque al momento de implementar el sistema esos escenarios no existían o no eran tan relevantes, ¿no? Pero es muy común que haya cambios en el peso de esos escenarios y que no se revisen cuáles son los procesos de registración para poder llevarlo adelante en el sistema, ¿no? Principalmente trabajamos sobre 3 ejes. Uno es el de registración, otro es el de control y otro es el de visualización. En cada uno buscamos algo distinto y ahora les voy a ir contando como qué foco ponemos en cada uno de ellos. En términos de registración, hay mucho de esto que ya lo dijo Carlos, por suerte, porque básicamente compartimos muchas de una filosofías de buenas prácticas, ¿no? Entonces, lo que buscamos con la registración es reflejar en un sistema de información lo que pasa en el negocio, ¿no? Ni más ni menos. En tiempo y en forma. O sea, si las operaciones están ocurriendo hoy, lo que buscamos es que la registración sea hoy o mañana, pero no dentro de un mes. En forma tiene que ver con que los datos se registren con el nivel de detalle correcto. Nos pasa muchísimo que sobre todo en estos 2 puntos, es el nacimiento de planillas Excel por todos lados, porque no, yo el camión, cuando sale el camión de campo, lo cargo en este Excel y después veo que se lo paso a administración y ellos después lo cargan en el sistema.
pero después otro día se hizo la carta de aportes de administración, entonces está en el sistema pero no está en el Excel. O sea, esto es como una práctica que vemos mucho. Entonces, lo que buscamos es, si en tu sistema de información, que el sistema de información no es nada más Albor, es todo tu sistema de información. Si no refleja en tiempo y forma tu negocio, la sugerencia es revisar el proceso. Después otro punto que buscamos, el punto número 3, buscamos que no haya doble registración. Yo siempre digo que cuando hay doble registración, o sea, en un Excel y después en un sistema, tarde o temprano la información diverge. Y es impresionante el tiempo que perdemos buscando y conciliando esa información. Les diría que es a lo que más dedicamos tiempo y es tiempo perdido, no es tiempo que agregue ningún valor. Y después otro punto también tiene que ver con esto por ahí de ser vivos en cómo usamos ese plan de cuentas, ¿no? Cuando yo era más chico, los planes de cuentas eran eternos. Era muy común tener un plan de cuentas con miles de cuentas. Después, con los años, aparecen las dimensiones, este concepto de dimensiones que es espectacular, donde entonces me permiten comprimir el plan de cuentas porque tengo muchas más dimensiones para poder explicar. Entonces voy a tener una cuenta de, no sé, de costo de herbicidas porque puedo explicarlo en los distintos cultivos a través de las dimensiones. Pero esto tiene un límite, ¿no? O sea, hay que ser pillo en, por ejemplo, las cuentas que se manejan de forma automática, en el caso de Albor, por ejemplo, con el PPP, bueno, intentaría tocar lo menos posible esas cuentas con asientos manuales o con ajustes o cuestiones de otra índole. Y para eso sugiero abrir cuentas, ¿no? O sea, el mensaje es, compartimos tener un plan de cuenta compacto, pero no por eso juntar muchos conceptos en una misma cuenta. Porque después nos pasa lo mismo que con las planillas de Excel. Perdemos un montón de tiempo conciliando esas cuentas, ¿no? Entonces, lo ideal es que estén lo más limpias posible. Después, otro punto relacionado con la registración tiene que ver con la contabilidad de gestión y la contabilidad fiscal. Yo sé que a la mayoría de los empresarios les hablamos de contabilidad y les agarra urticaria, es la realidad. Es algo que no les gusta o no suele gustar. Pero sí insistimos en la diferencia en estas dos formas de ver la contabilidad. Normalmente nos pasa que la contabilidad fiscal en pesos en las empresas suele ya estar relativamente bien, ¿no? El fin de esta contabilidad tiene que ver con cumplir básicamente cuestiones impositivas con aquellas empresas que lo llevan en el sistema, tener el balance formal, básicamente cumplir con declaraciones juradas y reportes regulatorios, y su base de ajuste es el ajuste por inflación. Lo que miramos muchísimo nosotros tiene que ver con contabilidad de gestión en dólares, que sirve para la toma de decisiones. O sea, es información que usan en los directorios para entender la performance de sus empresas, la performance de sus estrategias y para medir qué fue lo que pasó en la empresa y cómo está la empresa ahora. Buscamos en tener un estado de resultados que sea real, que se pueda medir por unidad de negocio. Buscamos compararnos entre ejercicios hacia atrás, ahora vamos a ver un par de ejemplos, y buscamos tener el valor económico real del patrimonio. En casi todos los casos, las transacciones que se cargan, por ejemplo, en Albor, automáticamente están alimentando estas dos contabilidades, si se quiere, o estas dos formas de mirar la contabilidad, que es una sola, y si se quiere hay dos formas de mirarla. Con esto no estamos diciendo que hay que hacer una doble registración, para nada. En el 99,9% de los casos el criterio es único, pero hay criterios en los que no son únicos y donde se necesita un criterio para uno y un criterio para otro. Ejemplo clásico es, por ejemplo, no sé, la evaluación de la hacienda, ¿no? Que puede tener un tratamiento impositivo muy distinto
a un valor de mercado del momento de cierre. Otros ejemplos pueden tener que ver con los bienes de uso, pero en su mayoría el criterio coincide. Lo que sí hay que saber es en cuáles no coincide, para que todo ese trabajo que ya se hace sirva a la hora de sentarse en una reunión de gerencia, en una reunión de directorio, para explicar la performance de una empresa. Voy a seguir con el siguiente eje. Hasta recién estábamos en el eje de registración. Ahora voy a pasar al eje de control. Este eje de control no tiene que ver con desconfiar del equipo de trabajo y con la confianza o no que haya en los colaboradores. Tiene mucho más que ver con darle herramientas al equipo para poder controlar lo que hace, ¿no? Entonces buscamos detectar desvíos, básicamente para darle solidez a la información. Nicolás al principio en el video comentaba, en varias ocasiones hablaron del tema de que sea auditable, que sea confiable, ¿no? Que la información sea sólida. Y acá trabajamos mucho con puntos críticos de control. Esto es identificar cuál de todos los reportes que están en el sistema son críticos. Y necesitamos poner como un policía a vigilar ese reporte cada X cantidad de tiempo. Entonces, definimos cuáles son esos puntos, quién los va a controlar y cuándo, ¿no? Con qué regularidad. Eso tiene mucho que ver también con las rutinas. Muchas veces nos pasa que tenemos el sistema pipí cucú configurado, los procesos pipí cucú escritos, pero después la cuestión no pasa, no ocurre, ¿no? Entonces, las rutinas, esto de tener la rutina de, mirá, yo tal control lo voy haciendo regularmente en el día a día, pero además hay un día, el último día del mes, que yo me lo bajo, lo valido y lo tengo acá guardado. Y te puedo mostrar los últimos 13 meses que lo hice, ¿no? Esa cosa de constancia y de no controlar todo, porque controlar todo es muy imposible. O sea, hay tanta información y esto que buscamos es tan dinámico, porque lo que buscamos es que todos los días estemos registrando a medida que avanza la operación, que es clave definir en qué lugares vamos a ir a controlar, ¿no? Ese sería un poco el mensaje. Otro mensaje que tiene que ver con el punto número 3, que es la automatización. Esto es algo que nos revolucionó nuestro trabajo en los últimos, sobre todo, o sea, venimos trabajando en esto hace 2 años, pero lo que pasó en los últimos 5 es una cosa revolucionaria. Entonces, todos estos procesos que antes hacíamos manuales y que antes los hacía una persona, hoy estamos trabajando muchísimo en la automatización de esos procesos. Porque básicamente para muchos de esos procesos hay criterios que ya los tenemos definidos, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico de lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con los cierres de gestión es que nos conectamos a la base de datos de Albor a través de una API. Con esa API hacemos alguna transformación de datos que necesitamos hacer, que era lo que antes hacía un usuario. Lo hacemos con un Power Query y eso ya está ya está automático. Y con esa información se la damos a una IA que le enseñamos cómo hacer el asiento contable y nos devuelve un Excel que que le importamos a algo. Entonces, algo que antes requería capaz que una mañana de análisis y una mañana de carga de datos, hoy lo hacemos en 5 minutos. Entonces, esto lo que estamos buscando es que logremos cada vez más agilidad, ¿no? Además de que sea robusta la información, capaz que algo que antes llevaba un mes, hoy lo podemos hacer automatizando todo esto, se puede hacer, hay cosas que son en minutos, es una cosa, es impresionante, hay mucho más por hacer, sin duda esto va a cambiar nuestro trabajo para los próximos años, así que bueno, en eso estamos, les diría que el punto número 3, hay cosas que ya hicimos y hoy te diría que estamos haciendo, o sea, estamos reviendo todo lo que hacemos, cómo se puede optimizar, básicamente. Y después,
Otra cuestión que también surgió en la charla con Nicolás es esto de que sea robusto y auditable, ¿no? O sea, un arqueo de caja, no porque no confíe en la persona que lleva la caja, pero algo muy común es sentarnos a preguntarle a alguien, decime cuánta plata había el 30, no sé, el 31 de marzo de 2026. No tengo la más pálida idea. Puedo decir cuánta plata tengo hoy, miremos el sistema. Pero esta cuestión de generar un respaldo, ¿no? Entonces, para algunas cuestiones, generar un respaldo, o sea, por ejemplo, controlar un stock y que quede guardado en un PDF que tal día se controló el stock y que había tanto, ¿no? De hecho, es algo que culturalmente en el agro por ahí cuesta, que también la IA y la automatización nos está ayudando en este tipo de procesos, pero que básicamente es algo que también estamos buscando, ¿no? Que la cuestión sea más robusta y auditable. Un tercer eje tiene que ver con la visualización. Acá buscamos ver el negocio con simpleza, ¿no? O sea que si yo tengo que tomar una decisión, típica decisión que necesito vender granos porque me gusta el precio o porque tengo que cubrir un bache financiero para los próximos 30 días, y me tengo que poner a cruzar 50 planillas para saber cuántos granos tengo para vender, bueno, eso hace que no sea fácil, que no tengamos agilidad, que la información por ahí no va a ser sólida. Entonces, básicamente la visualización hoy la estamos trabajando con 3 ejes: reportes de Albor, que son lo que mostró Carlos hace un ratito, que obviamente que los recontrausamos. Después también trabajamos con tableros de Albor Analytics, que son tableros de Power BI conectados a la base de datos de Albor. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Y después también estamos usando mucho tableros de KPIs, que básicamente tiene que ver mucho con el uso de IA para hacer desarrollos que antes por ahí eran mucho más costosos o en recursos y en tiempo, que hoy es mucho más fácil de lograr, ¿no? Todo esto, que hay cosas que parecen bastante sonsas o bastante obvias, pasa muchísimo que no es tan común que las empresas tengan montado todo su negocio dentro de un sistema y que lo puedan ver con facilidad, ¿no? Este proceso cuesta un esfuerzo, sin duda, por parte de los equipos, pero también está bueno, un poco eso me quedo con lo que decía Nicolás al principio, que decía, al final el equipo estaba motivado, se vio motivado con este proceso, porque su trabajo dio frutos. O sea, le hicimos más fácil la tarea a los usuarios, al punto tal que su trabajo después pasó a ser más fácil. Entonces, gestionar la información en un sistema que no está bien, que no está alineada con la realidad, es muy difícil y es muy tedioso, porque cada reporte que uno mira tiene que empezar a conciliarlo, no da con la realidad. Entonces, ese proceso es muy frustrante, porque las empresas ya normalmente registran sus operaciones, pero el cómo la registran hace que no le puedan sacar el jugo. En cambio, una vez que uno logra que el sistema, la información del sistema esté alineada con la realidad, cualquier parámetro que se sale de la realidad es muy fácil de detectar. Entonces hace que esa gestión pase a ser fácil, ¿no? Por último, les quiero mostrar algunos. Vamos con una encuesta. Es un Sí, poco sí, porque preguntarles. ya estamos muy sobre el horario, pero tenemos una Bien, encuesta que es con qué frecuencia contrastás tus registros de gestión contra la contabilidad. Si todos los meses, solo cierre de campaña, nunca o no sabría decir, que ese también es un dato importante. Van respondiendo. Bueno, tenemos casi un 52%, sí, solo el cierre de campaña. muy bien. Les voy a decir una anécdota sobre ese punto. Una vez fuimos a una reunión CREA y el que estaba presentando estaba muy enojado porque había tenido que hacer
24 ajustes. O sea, empezó a revisar para la reunión CREA y estaba enojadísimo, una persona como bien puntillosa, bien detallista. ¿Cómo puede ser que tuvimos que 24 ajustes? Y alguien levantó la mano, uno de los participantes, y le pregunta, te hago una pregunta, ¿vos cada cuánto la mirás? No, para la reunión CREA, le dice, para la reunión de ahora. Bueno, está bien. Si vos no lo miraste nunca, 24 no está tan mal, son 2 ajustes por mes. Si vos lo empezás a mirar todos los meses, lo que te va a empezar es que vas a estar mucho más finito y vas a estar corrigiendo pequeñas cuestiones, ¿no? Así que esto de las rutinas y de los puntos críticos de control tiene mucho que ver con eso. Sigo un poquito más. Bien. Voy con algunos ejemplos, paso bien rápido porque estamos pasados de hora. Estos son los tableros de Power BI. Esto es Algor Analytics. Básicamente, esta es una imagen pegada, pero básicamente esto está conectado a la base de datos de Algor, así que se actualiza todo el tiempo. Y un poco, por ejemplo, este es un ejemplo, esta es la posición comercial de insumos. Acá monitoreamos las compras y donde podemos ver todo lo que tenemos comprado, lo que tenemos facturado, lo que tenemos remitido y lo que no, ¿no? O sea, acá trabajamos muchísimo en el estatus de las facturas y el estatus de los remitos. Los ejemplos son X, no tienen nada que ver con Cusillo, pero trabajamos con Cusillo con estos tableros. Entonces, por ejemplo, esta empresa tiene 6 millones de dólares, todo resuelto, ¿no? Ya son órdenes de compra que tienen factura y que tienen remito. Acá tenemos que tienen factura, pero que los remitos llegan parciales, que tienen factura, pero que no llegan los remitos, que llegaron los remitos, pero no llegaron las facturas, y que no llegó ninguno de los dos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que quedan, es un circuito, estos son puntos críticos de control. Estos son puntos que son críticos que no están resueltos. Que si son del mes pasado, buenísimo, si no, tengo un problema que afecta al PPP, que me afecta al costeo de los cultivos, o sea, tiene muchas implicancias no tener esto bien. Entonces, esto en el tablero, apretás clic acá y te dice, bueno, de imagen, si le doy clic a uno de estos, me muestra en qué productos son, de qué proveedor es, qué tipo de insumo, cuál es la orden de compra. Entonces, podemos hacer un trabajo que le llamamos drill down, tiene que ver con darle profundidad al análisis, ¿no? Que es, voy de lo general a lo particular. Esto es pasa mucho en la reunión de directorio, que yo siempre digo, nos tenemos que bancar 3 preguntas por lo menos. O sea, tenemos que estar preparados hasta la 4ª. Yo no puedo ir a decir, hola, sí, ganaste 1 millón. Ah, bueno, ¿y en qué los gané? En tal unidad de negocios, tal. Yo me tengo que bancar la profundidad del análisis, ¿no? Eso es un poco lo que buscamos. Entonces, acá normalmente van a ver que vamos al dato de lo general, al dato mínimo que existe en el sistema. Acá tengo un ejemplo de cementeras, por ejemplo. Después tenemos para lo que es granos, una proyección de granos. Acá tengo la posición comercial de los granos. Esto es clave a la hora de vender, a la hora de tomar decisión de venta, poder contar con info real y actualizada y en tiempo real. Después tenemos de tesorería, también la posición de bancos, todo lo que tengo para cobrar, todo lo que tengo para pagar. Haciendo clic en cualquiera de estos números voy al detalle mínimo, que es hasta un comprobante. Y después tengo, por ejemplo, cuentas por pagar, también, de llegar de toda la posición que se debe por fecha y demás, a la unidad mínima que es el comprobante. Un ejemplo que tenemos acá de lo que decíamos de los puntos críticos de control, lo explico rapidísimo, pues estoy mal en hora, pero básicamente para el caso de insumos, existen 3 posiciones, una posición comercial, una física y una contable. La comercial tiene que ver con las compras y con las necesidades de aplicación. Las físicas son los remitos que ingresan contra las órdenes de trabajo que los consumen. Y lo contable tiene que ver con las facturas de compra y el PPP, que es la contabilización de esas zonas de trabajo. Entonces, de todo este circuito, que es un circuito crítico para una empresa de producción agrícola, por ejemplo, el punto crítico de control sería el pendiente de remitir y el pendiente de recibir factura. Y las órdenes de trabajo serían las órdenes de trabajo sin confirmar y las labores sin facturar. Una vez que yo tengo estos 4 puntos chequeados, voy a chequear mi stock físico, que debería contrastarlo contra la realidad física, y por último voy a mirar la cementera, pero existe un alto grado de probabilidad que la cementera esté ok,
si antes están estos controles hechos. Y la diferencia es abismal. Y nos pasa muchísimo que cuando vamos a ver a una empresa el primer día, mostrarme los pendientes de remitir, resulta que tengo pendiente de remitir de 2020, ¿no? Es muy común eso. Y eso afecta a toda la información que vamos a mirar después. Entonces, esto es lo que le decíamos, es de todo lo que hay dando vuelta, de todos los informes que hay, de todos los reportes, bueno, hay algunos que son críticos. Acá va un ejemplo de eso. Y después el caso de los KPIs, que era otro tipo de info que les contábamos que estábamos mirando. Esto tiene que ver con, tenemos conectado esto también a las bases de datos de Albor. Esto es como una página web, básicamente, donde podemos ver distintos indicadores que nosotros monitoreamos regularmente y nos permite ver que le damos mucha bola a la evolución, ¿no? Poder entender esta empresa, por ejemplo, cerraba cada 6 meses. Primero cerraba anual, fíjense, septiembre, después empezó a cerrar cada 6, y ahora vamos a cerrar cada vez más rápido. Pero básicamente acá lo que podemos ver es cómo van evolucionando esos indicadores. Y después tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo de, esto es una parte de un patrimonial. Todo esto está conectado a Albor directamente. O sea, lo que estamos buscando es no pasar más por planillas de Excel, ni para registrar operaciones, ni para mostrar informes a un director. Bueno, eso sería todo. Bueno, Joaquín, vos sabés que mientras estabas hablando, dejar una pregunta para vos, ¿para qué crees que sirve todo esto? Bueno, creo que la respuesta un poco la dio Nicolás al principio. Para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones y para basarse en la realidad para tomar mejores decisiones. Bien. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Te pido si podés vos seguir compartiendo pantalla. Mientras tanto, yo, antes de despedirnos, les voy a dejar una última encuesta. Gracias a todos los que se sumaron y estuvieron presentes. Si les interesó todo lo que vieron hoy, cuéntenos. Nuestro equipo comercial se va a contactar con ustedes. Y si todavía no son clientes de Albor, pueden responder la encuesta solicitando una demo gratuita. Les mostramos el sistema en una reunión online y personalizada, así que por eso no es problema. Bueno, mientras van respondiendo a la encuesta, yo te pido, Joaquín, si me pasas a la última diapositiva. Con esto nosotros vamos cerrando el webinario de hoy. Quiero agradecer especialmente a Nicolás Remis por compartir el caso de Cursillos, a Carlos de Francesco y Joaquín Martínez Navarro por la presentación súper interesante. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos y por participar con sus preguntas. El video del webinar se los vamos a estar haciendo llegar por mail en los próximos días y los esperamos en el próximo webinar en septiembre sobre integración generacional en empresas familiares agropecuarias. Que tengan una buena tarde y muchísimas gracias a todos por sumarse.